Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Todos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bendito, alabado el Señor. Gloria a ti, mi Dios. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han tenido que llamar alguna vez a una empresa de tarjetas de crédito o cosas semejantes. Pero lo que sí sé es que en ocasiones es algo bien frustrante y desesperante. Llamas a la empresa, al teléfono indicado, ¿no? Por supuesto, y no recibes una respuesta humana. Ya no puedes hablar con una persona humana, ahora todo es por computadora. Y entonces recibes esta contesta de esta computadora y aprieta el 1 para esto, aprieta el 2 para el otro, vuelve a apretar el número 2, vuelve a apretar el número 3. Y después de hacer todas las cosas que aprieta aquí y aprieta allá, quizás lo único que tú tenías es una simple pregunta. Yo quisiera saber cuál es el balance de mi cuenta. Pero no, tienes que hacer un proceso de 15 minutos en aprieta botón aquí, aprieta botón para allá, aprieta botón para aquí. Hasta que finalmente escuchas esas palabras que siempre has querido escuchar. En un momento estaremos con usted. Pero espere en línea, porque su llamada será contestada en el orden recibida. Acto seguido, por esa musiquita que te vuelve loco. Y hay veces que se te queda pegada en la cabeza y después tú no sabes cómo te la va a quitar. Finalmente te contesta alguien. Si te pusiste de suerte y apretaste el 1 y el 2 a la misma vez y las cosas leíste correctas, te ayudan. Eso es si están de buen humor. Si no te pusiste de suerte y cometiste un error, regresas al principio y vuelves a apretar el 1, y vuelves a apretar el 2, y vuelves a apretar el 3, y le espera. Hermanos, ¿por qué les estoy diciendo estas cosas? Les estoy diciendo estas cosas porque todo esto son cosas que nos desesperan, amén. Todas estas son cosas que llega un momento que nos frustramos de tal manera que lo que queremos es meter la mano por el teléfono para adentro, ¿verdad? Pero nos dan ganas de hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque es algo frustrante, es algo que agota nuestra paciencia. ¿A cuánto se les ha agotado la paciencia aquí? Veo que yo no soy el único, ok. Está bien, porque yo pensé que yo era el único y mi esposa está de testigo ahí que yo soy el padre de la paciencia. Hermanos, pero es por eso que yo quiero hablar acerca de esto mismo. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la paciencia y la frustración. Amén. Deseo que exploremos este tema en el día de hoy, porque la gran realidad es que esperar en Dios en ocasiones se nos dificulta. ¿Cuántos dicen amén? Porque esperar en Dios en ocasiones se nos dificulta. Y la razón principal por esto es ¿por qué? Porque se nos agota la paciencia. Se nos agota la paciencia. Así que vamos a explorar esto, vamos a explorar lo que nos dice la palabra de Dios acerca del tiempo de Dios. Amén. Y quiero que pasen conmigo ahora 2 de Pedro, capítulo 3, del 8 al 10. 2 de Pedro, capítulo 3, del 8 al 10. Y les voy a leer de la Reina Valera actualizada de 2015, que es un idioma más sencillo para que todos entiendan bien. Pero antes de hacer esto, me acuerdo de un chiste que me hicieron hace mucho tiempo atrás, que había este hombre que estaba conversando con Dios. Y este hombre le dice a Dios: Señor, ¿es verdad que para ti un día es como 1000 años y 1000 años como un día? Dice el Señor: sí lo es. Dice: Señor, ¿es verdad que para ti $1 es como 1 millón y 1 millón como $1? Dice: sí. Dice: Señor, regálame 1 millón. Dice: sí, como no, espera un día. ¿Y qué dice 2 de Pedro 3, del 8 al 10? Dice: pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no tarda su promesa como algunos que tienen por tardanza. Más bien es paciente para con ustedes porque no quiere, fíjense qué cosa más importante aquí, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Y ahora, una gran verdad acerca del ser humano es que nosotros somos impacientes. Hay que reconocerlo. Somos impacientes. Existen algunos que, como les dije, tenemos más paciencia que otros. Pero hay otros que no cuentan con esa paciencia. Y tarde o temprano llega el momento cuando a todos se nos agota la paciencia. Por muy paciente que tú pienses que eres, llega el momento cuando se te agota la paciencia. Y es en ese entonces cuando nuestro nivel de frustración que aumenta. Y lo más común que sucede cuando llegamos a este punto en nuestra vida es actuar impulsivamente. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, tomamos determinaciones y hacemos las cosas por nuestra propia voluntad y de la manera que mejor pensamos. ¿Qué es? En otras palabras, no contamos con Dios. Para nada. Pero el problema en actuar de esta manera es que en casi toda ocasión, la determinación que tomamos o de la manera que actuamos es algo que nos conduce fuera de la voluntad de Dios. Y es por eso que en Proverbios 3:7 encontramos que se nos dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Pero no obstante esta advertencia, la mayoría de las personas se afirman más en su propia opinión que en la palabra de Dios. Y la mayor razón por la que esto sucede es porque nosotros vivimos en un mundo apurado. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos en un mundo apurado y no estamos dispuestos a esperar. Es como muchos dicen, y esa canción muy popular de los Eagles, ¿no? Life in the fast lane, vivir en la senda rápida. Y muchas veces estamos ahí, así, exactamente, vivimos en un trajín, en una cosa, en un desespero, en un tormento. Se nos olvida contar con Dios. Dios es el único que nos puede sacar de ese desespero, de ese tormento. Se nos olvida contar con Él. Y esta es la gran realidad para las cosas del mundo. Vivimos en un mundo súper apresurado, pero cuando tratamos de aplicar esta manera de vivir a las cosas de Dios, entonces surge un problemita. Surge un problemita. Y digo que surge un problema porque cuando nosotros oramos por una situación, si no recibimos la respuesta, de inmediato, pues simplemente dejamos de orar. ¿Es así o no es así? Oramos y tenemos algo en mente y queremos que Dios responda a nuestra oración y oramos con fervor una semana y oramos con fervor la segunda semana y la tercera semana y bueno, pues si acaso. Y cuando llega la quinta semana ya ni nos acordamos que estábamos orando. Esto pasa, hermano, esto pasa. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que inconscientemente le estamos dando la entrada al enemigo en nuestra mente. Inconscientemente le estamos cediendo territorio al enemigo. Inconscientemente estamos dándole la victoria sobre nuestra vida. Le damos entrada al enemigo en nuestra mente. Cuando contemplamos esos pensamientos que nos llegan diciéndonos que Dios no te responde. ¿A cuánto les ha pasado eso? Dios no te va a escuchar. No, Dios no responde las oraciones. En otras palabras, permitimos que el enemigo nos derrote y nos aparte de la voluntad de Dios. Pero la gran realidad es que Dios sí escucha la oración de su pueblo. Dios sí escucha la oración de un siervo fiel. Y tenemos testimonio de eso aquí en el día de hoy. Amén. Como cuando abrió la hermana Biblia en esta mañana. Porque aquí se oró mucho. Y Dios responde la oración. Y esto es algo que el Señor lo dijo bien claro. No es algo que nosotros inventamos. En Mateo 21:22 nos dice así: y todo lo que pidieres en oración. Ahí está la palabra clave. Creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis.
Y también queda bien afirmado en Juan 9:31, que nos dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Despierta que tiene al lado y le oye, no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, despierta que tiene atrás y le, a ese oye. A ese oye, a los pecadores no lo oye, pero si tú lo haces con un corazón sincero, sirviéndole a Él sinceramente, con un corazón puro, Él escucha tus oraciones. Toca que tiene al lado y dile, Dios te escucha. Hermanos, pero el problema comienza cuando nosotros tratamos de imponerle nuestro tiempo a Dios. En otras palabras, tratamos de imponerle nuestra agenda. Pero algo de lo que debemos estar muy conscientes es que la agenda de Dios y la nuestra en muy pocas ocasiones coinciden. En muy pocas ocasiones coinciden. Y es por esa razón que en los versículos que estamos estudiando en el día de hoy encontramos que se nos dice así. El versículo 8 dice, pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que si le vas a pedir $1 millón al Señor, espérate un día. Dios sí escucha, hermanos, y Él sí nos responde, pero todo en el tiempo de Dios. Dios responde en el momento exacto, no antes y no después. Pero les dije, en ocasiones la mayoría de nosotros permitimos que el enemigo invada nuestra mente y que nos llene de duda. Permitimos que el enemigo nos convenza de que Dios no nos escucha o que no estás atento a nuestras oraciones. ¿Por qué sucede esto? Esto es algo que sucede porque en ocasiones podemos frustrarnos. ¿Cuántos aquí se han frustrado? Vamos a ver si yo soy el único. Al ver como los pecadores, como todas esas gentes malvadas que hay en este mundo, van prosperando y prosperando y prosperando. Y a nosotros parece que no podemos dar ni un paso hacia el frente. ¿Cuántos aquí se han frustrado al ver esas cosas? Yo no soy el único, ¿verdad? Y eso nos puede frustrar y eso nos puede derrotar. Ese tipo de pensamiento. Y es por eso que debemos siempre recordarnos lo que encontramos en Salmos 37:7, que nos dice así: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes, fíjense bien lo que viene aquí, dice, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. No te inquietes por esas personas, no permita que eso frustre tu vida. Tú confía en Dios y Dios va a actuar en tu vida en el tiempo correcto y exacto. Y es por eso que cuando a nuestra mente llegan esos pensamientos de duda, frustración, tenemos que reconocerlos por lo que son, reconocerlos como un ataque del enemigo. Te digo en el día de hoy, reprende esos pensamientos que solo buscan alejarte de la voluntad de Dios. Despierta que te lo traes y lo oye, Dios te escucha. El que tiene al lado no se ha enterado y le, Dios te está escuchando. Sí, porque hay personas, el que tiene atrás no se ha dado cuenta que todo eso es con él. Dile, oye, ¿esto es contigo? Hermanos, continuando con nuestro estudio, leemos, el Señor no tarda su promesa. Fíjense bien, qué cosa más poderosa. El Señor no tarda su promesa. Dile a que tienes al lado, el Señor no tarda su promesa. Como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahora me voy a detener aquí para hacer una pequeña aclaración, porque estos versículos que estamos estudiando en el día de hoy tratan directamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero como todos sabemos, la palabra de Dios es viva y nos habla en todo momento.
La palabra de Dios es viva y eficaz. Y porque la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces podemos confiadamente decir que en ella siempre encontraremos la respuesta a nuestras inquietudes y la solución a todos nuestros problemas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, podemos decir con certeza que en ella encontraremos la paz y la esperanza que tanto necesitamos y anhelamos. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque su palabra es viva y eficaz, entonces podemos confiar completamente que recibiremos las promesas de Dios en todo momento. Pero para poder recibir las promesas de Dios, tenemos que saber, ¿saben qué? Esperar en Él. No nos podemos desesperar. No nos podemos frustrar. Hay personas que se frustran con Dios y se van de la iglesia porque están frustrados con Dios. Se enfadan con Dios. No podemos hacer esto. Fíjense bien lo que nos dice el Salmo 18:30. Dice, perfecto es el camino de Dios, probada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se refugian. No te frustres con Dios y te apartes de Dios, porque Él es tu escudo. Él es el que te protege de todas esas cosas malas que pueden suceder en tu vida. Y claro está que esperar en Dios no es nada fácil. Dile que tiene al lado, no es fácil. Dile que tiene atrás. El pastor dice que no es fácil. Y no es fácil porque en ocasiones se presentan cosas, situaciones, circunstancias que nos alarman y nos desesperan. Pero son en momentos como esos que debemos fortalecer aún más nuestra fe a través de su santa y divina palabra. Son en momentos como esos que no podemos olvidarnos de que Dios es nuestro escudo. Es como dice Proverbios 35, dice, probada es la palabra de Dios. Él es escudo a los que en Él se refugian. Pero como les dije, esperar en Dios en ocasiones se nos hace difícil. Se nos dificulta esperar en Dios porque las pruebas que tenemos que pasar en ocasiones no son fáciles. Amén. Pero sepamos que aún en esos momentos difíciles existe un propósito de Dios. Aún en esos momentos difíciles hay personas que no lo ven y dicen, no, es que aquí no puede, no, esto. Pero aún en esos momentos difíciles, hermanos, fíjense como dice Proverbios 17:3. Dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Y el Señor, les voy a decir algo, va a probar nuestra fe. El Señor prueba tu fe. El Señor quiere ver si de verdad eres cristiano. Tina. El Señor prueba tu fe, el Señor prueba la fe de todo siervo, hermanos. Pero debemos saber que no obstante lo difícil que una prueba pueda aparentar, y fíjense bien que dije aparentar, Dios cumplirá su propósito. Y si perseveramos sin titubear, al final de todo hallaremos una bendición. En otras palabras, esa prueba tan difícil, esa prueba tan mala que tuvimos que pasar, nos servirá de bendición. Pastor, usted ahora sí que ha perdido la mente. Se le fue el avión, el tren y el bus. Usted no sabe, ¿cómo me va a decir eso? Bueno, hermano, fíjese como dice Romanos 8:28. Y yo creo en la palabra de Dios. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Así que aún esas cosas malas, tú recibes bendición. Pero la impaciencia detendrá que puedas ver a la mano de Dios en esos momentos difíciles. El enemigo vendrá y tratará de confundirnos. El enemigo vendrá y tratará de poner dudas en nuestra mente. El enemigo tratará de confundirnos usando diferentes medios y recursos. Tratará de apartarnos de la voluntad de Dios.
y utilizará a aquellos creyentes que quizás no estén muy fuertes en la fe. Como he predicado en otras ocasiones, no existe avenida ni medio que el enemigo no trate para hacerte caer. Para hacerte caer. A cualquiera. Quizás a alguien que esté aquí en la iglesia contigo, un familiar, tu esposo, esposa, hijo. Hay momentos en que las personas se descorazonan, que se enfadan con Dios por una razón o por otra y se dejan dominar por los impulsos. Hay veces que decimos cosas que en realidad no queríamos decir. Pero una vez salidas esas palabras, no hay manera de echarlo para atrás. No hay manera de echarlo para atrás. No existe medio manera que el enemigo no explote para tratar de separarnos de la presencia de Dios. Y si no estamos firmes, si no tenemos la paciencia para perseverar, entonces caeremos. Pero si somos pacientes, si esperamos en Dios, si esperamos sabiendo que Él hará las cosas en su debido tiempo, entonces recibiremos la bendición. Como les he venido diciendo, esperar en Dios no es fácil. Dile que está al lado, no es fácil la cosa. Si esperamos sabiendo que Él hará las cosas a su debido tiempo, recibiremos la bendición, pero no es fácil. Yo también me impaciento. Ustedes dirán, no, el pastor no se puede impacientar. No. Sí. Cuando yo estaba diciendo que mi esposa es testigo de mi insuperable paciencia, fue algo sarcástico. Hermanos, pero a través de los años yo he desarrollado paciencia. Y yo he aprendido que cuando espero en Dios, Dios se complace. Cuando espero en Dios, hay veces que las situaciones se ponen difíciles, pero digo, no, yo voy a esperar en Dios. Y Dios se complace. Fíjense bien como dice Salmo 147:11, nos dice así: el Señor se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Pero nosotros quisiéramos, vamos a ver si esto es verdad, ¿no? Que Dios fuera. Nosotros quisiéramos que Dios fuera como una máquina de transacciones automáticas. Como cuando vamos al banco, que llegamos, ponemos la tarjetita, el PIN, recibimos y nos vamos. Y nosotros quisiéramos que Dios fuera igual. Que nosotros pudiéramos llegar ante Dios, insertar nuestra tarjetita de cristiano, apretar 777 y recibir las bendiciones. Pero ¿saben qué? Dios no funciona así. Dios no funciona así. Hermanos, nosotros queremos las cosas inmediato. No las queremos ayer. O no las queremos hoy, las queremos ayer. ¿Sí? Las queremos inmediato. Pero ahora vamos a pensar en algo. Ustedes se pueden imaginar qué sucedería si Dios tuviera nuestra impaciencia. Hermanos, yo digo, gloria a Dios por su paciencia. Dile a la persona que tienes a tu lado, gloria a Dios por su paciencia. Porque si Dios tuviera la misma impaciencia que tenemos nosotros, este mundo se hubiera acabado hace rato. Se hubiera acabado hace rato. El hombre ya no existiría. Pero Dios desea que la humanidad se salve. Pero ahora vamos a examinarnos y vamos a reflexionar y vamos a preguntarnos algo. ¿Qué sucedería si nuestro Señor regresara a la tierra en este mismo momento? ¿Nos encontraría Jesús listos para partir con Él? ¿O nos encontraría frustrados, agraviados
y bravos con Dios. Hemos experimentado un verdadero arrepentimiento. Y estas no son preguntas para que nadie me la conteste, pero sí son preguntas que nos hacen reflexionar en nuestra vida, en nuestra condición espiritual. Porque la palabra nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. O sea que nadie lo espera. Porque nadie aquí espera un ladrón, ¿verdad? A no ser que sea un policía que lo esté, mira, cachando. Pero vendrá como ladrón, quiere decir que va a venir cuando menos lo esperemos. Y es por eso que siempre tenemos que estar listos, con un corazón puro, con una mente pura, con unas oraciones puras ante nuestro Dios, para que cuando llegue ese momento, no digamos por qué se fue él y yo no, sino que de ahí arriba digan, mira, se quedaron ellos. ¿Me están entendiendo, pueblo? No podemos dudar. No podemos dudar que Él está presente y en control de todo. No detengas tu crecimiento con dudas. No importa la situación o circunstancia. Espera en Jehová y Él te dará la victoria. Recuerda lo que encontramos en Salmos 27:14 que nos dice así. Espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Cuando perseveramos con paciencia y esperamos en Dios, no existe nada imposible para Dios. Con esto voy a concluir. Si en el día de hoy te llamas hijo de Dios, si clamas confiar en aquel que venció la muerte en la cruz, resucitó entre los muertos y te dio la salvación y vida eterna, no permitas que el enemigo te aparte de la presencia de Dios. No permitas que el enemigo te aparte de las bendiciones que Dios tiene para ti. No permitas que el enemigo te aparte de la victoria que Dios desea entregarte. Porque lo va a hacer, y lo va a hacer usando la impaciencia y el desánimo. Fortalécete hoy en su palabra. Levántate en búsqueda de la victoria que el Señor quiere entregarte. La prueba puede ser difícil. La situación puede lucir invencible. Pero recuerda lo que nos dice su palabra en Salmos 37:39, que nos dice así: la salvación de los justos proviene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. No nos dejemos frustrar o influenciar por aquellas adversidades que nos rodean, sino esperemos en Jehová. Recuerden siempre lo que nos dice Dios, lo que nos dice su palabra en Isaías 40:31, que nos dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levántate, fortalécete, porque Dios está contigo. Amén. Gloria a Dios.